El día de hoy nos corresponde abordar las reflexiones que surgen de los procesos de fiscalización adelantados por la UGP a trabajadores independientes. La Unidad de Gestión Pensional y para Fiscales, de forma progresiva, ha ido perfeccionando los procesos con el fin de acomodarse a sus competencias y así poder cumplir con las funciones que les otorgó la ley. Por tanto, la gestión de la entidad ha generado inquietud en el sentido de tomar medidas preventivas con el fin de verificar el adecuado cumplimiento de las normas legales y así implementar todo lo necesario para precisar los métodos de cumplimiento mediante la inversión de recursos técnicos y humanos. Es por esto que abordaremos todos aquellos aspectos que generan inquietud, reflexión y preocupación para este grupo especial de trabajadores. Aspectos generales. Hay unos aspectos generales a tener en cuenta con relación a estos trabajadores independientes. A lo primero a lo que deberemos hacer referencia es a la definición de trabajador independiente, es decir, ¿qué entendemos por este grupo especial de trabajadores? Para tal efecto, haré referencia al decreto 780 de 2016, el cual establece claramente que será trabajador independiente todo aquel que no se encuentre vinculado laboralmente a un empleador. De esta manera, son independientes todas aquellas personas naturales que, en su condición de tal, ejercen personal y directamente una profesión, oficio o actividad económica en general, actuando, como se ha dicho, sin sujeción a un contrato de trabajo. De acuerdo con lo anterior, es claro que si una persona percibe ingresos como trabajador independiente, pero además tiene un vínculo laboral, estará obligado a realizar aportes por uno y otro concepto. Es decir, tener un vínculo laboral no excluye o no elimina la obligación para la persona natural de realizar aportes como trabajador independiente si es que se certifica o es que se verifica que éste percibe ingresos estando clasificado, por tanto, en este grupo especial de trabajadores. Así las cosas, y para efectos de lo que veremos más adelante a manera de reflexión, los trabajadores independientes sí se encontraron incluidos dentro de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social mediante el régimen contributivo. Esto de acuerdo con el artículo 153 de la Ley 100 de 1993, que en forma taxativa incluyó a este grupo especial de trabajadores como afiliados obligatorios en el régimen contributivo. Ahora bien, resulta de especial importancia hacer referencia a aquellas normas que incluyeron a los trabajadores independientes como obligados a realizar aportes al Sistema General de Seguridad Social. Ya sabemos que estaban obligados a su afiliación, pero es el decreto 1406 de 1999 el que en forma clara incluye tanto a los rentistas de capital como a los trabajadores independientes dentro de los grupos de personas que están obligadas a realizar aportes al Sistema General de Seguridad Social. Ahora, ¿cuáles subsistemas de la protección social quedan excluidos de la obligación de realizar la afiliación y aportes por parte de los trabajadores independientes? La respuesta es la siguiente. No todos los aportes son obligatorios para este grupo especial de trabajadores. Está excluidos los aportes para fiscales con destino al SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar, ya que solo constituyen una carga obligatoria para las empresas y en general para los empleadores respecto de sus empleados. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, dado que ya veremos que dependiendo de la clasificación de trabajador independiente de la que estemos hablando, estaremos obligados a cotizar a salud y pensiones o a salud, pensiones y riesgos laborales. Así las cosas, resulta de especial importancia hacer referencia a la clasificación de los trabajadores independientes en la actualidad. Para tal efecto, hemos tomado como base el artículo 135 de la Ley 1753, norma a la que voy a hacer referencia a lo largo de esta presentación en diferentes oportunidades, pero que en este punto nos sirve para determinar los tres grupos de trabajadores independientes que existen en la actualidad. El primero, los que tengan contrato de prestación de servicios. El segundo, los clasificados por cuenta propia. Y los terceros, los que tengan contrato diferente del de prestación de servicios. Respecto al primer grupo, es decir, los trabajadores independientes con contrato de prestación de servicios, es importante tener en cuenta que serán aquellos que estén obligados a realizar aportes a salud, pensión y riesgos laborales. Por el contrario, si estamos hablando de trabajadores independientes por cuenta propia o con contrato diferente de prestación de servicios, entonces estos solamente estarán obligados a realizar aportes a salud y a pensiones. Esto resulta ser de especial relevancia al momento de determinar cuáles son las obligaciones que están a cargo de un trabajador independiente.
Antes de este artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, los trabajadores independientes podrían clasificarse únicamente en dos grupos: aquellos con contrato de prestación de servicios y los denominados otros trabajadores independientes, lo cual correspondía simplemente a una clasificación residual que traía consigo o incluía a todos los demás grupos de trabajadores independientes diferentes de esos que tenían contrato de prestación de servicios. Este artículo 135, sin embargo, no se tomó el trabajo, o por lo menos no abordó una clasificación pormenorizada y detallada de qué se entiende por contrato diferente de prestación de servicios, dejando abierta la interpretación y, por tanto, incluimos a los rentistas de capital dentro de este tercer grupo de trabajadores. ¿Por qué? Porque los rentistas de capital podrían estar suscribiendo contratos de arrendamiento, por ejemplo, o contratos de sociedad, lo que sería, por tanto, un contrato diferente del de prestación de servicios. Ahora que conocemos cómo se encuentran clasificados los trabajadores independientes, haremos mención a todas y cada una de las reflexiones a las que hemos llegado a raíz del acompañamiento brindado a nuestros clientes en los procesos de fiscalización iniciados por la UGPP. Aun cuando esta presentación se centra básicamente en trabajadores independientes en general, muchas de estas reflexiones están encaminadas a los rentistas de capital, dado que son este grupo especial de trabajadores los que tienen mayores dificultades al momento de enfrentarse a un proceso de fiscalización. Primera reflexión: servicio personal o actividad generadora de renta. ¿Qué es un servicio personal? Vale la pena hacer mención al decreto 3032 de 2013, según el cual se considera servicio personal toda actividad, labor o trabajo prestado directamente por una persona natural y que se concreta con una obligación de hacer. ¿Por qué estoy haciendo mención a un servicio personal, o por lo menos a su definición? Estoy haciendo mención a esto dado que existe aún una controversia tendiente a que los rentistas de capital no prestan un servicio personal, sino que perciben ingresos a partir de rentas pasivas, lo que significa que estos no estarían por naturaleza, o no deberían estar por naturaleza, incluidos dentro de los obligados a realizar aportes al Sistema General de Seguridad Social. Así lo ha entendido la DIAN en concepto 48258 del 2014, así como el Ministerio de Trabajo en concepto igualmente del año 2014, según las cuales, si una persona no presta directamente un servicio que implique una obligación de hacer, no estaría por tanto obligado a realizar aportes al sistema de seguridad social, dado que no tiene una actividad que le permita obtener ingresos a partir de una prestación personal de un servicio. Ahora bien, aun cuando podríamos determinar que los rentistas de capital no prestan directamente un servicio, ¿qué ocurre si estos tienen capacidad de pago a partir de los ingresos efectivamente percibidos de los cuales son acreedores? En eso se basa la segunda de nuestras reflexiones. Pero, ¿cuál es la razón para que resulte de importancia definir el concepto de capacidad de pago? Esto se explica en que la Ley 100 del 93, así como el Decreto 780 del 2016, dispusieron que pertenecerán al régimen contributivo aquellos trabajadores independientes que tengan precisamente capacidad de pago, que sean además residentes en el país y que no tengan vínculo contractual y reglamentario con algún empleador. Todos esos conceptos son claros, excepto el de capacidad de pago. Por ese motivo, es que traigo a colación lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley 1480 del 2011, la cual trajo consigo una presunción de capacidad de pago y de ingresos. En ese sentido, presumió la ley que las personas naturales que sean declarantes del impuesto de renta y complementarios, o del impuesto a las ventas, o del impuesto de industria y comercio, tendrán capacidad de pago por presunción legal. Es decir, podría demostrarse lo contrario, dado que no es una presunción de derecho, sin embargo, se presume de primera mano que se cuenta con dicha capacidad de pago. Esto quiere decir que una persona que sea declarante de estos impuestos debería pertenecer al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social. En esto se basa precisamente la UGPP para definir que una persona que haya declarado renta y que tenga ingresos declarados pertenece entonces al régimen contributivo y debió o debe realizar aportes al sistema de acuerdo con la clasificación de trabajador independiente en la que se encuentre. El segundo concepto que es indispensable definir es el de ingresos efectivamente percibidos. Esto, dado que el artículo 19 de la Ley 100 de 1993 dispuso expresamente que el ingreso base de cotización de los trabajadores independientes debe guardar correspondencia con los ingresos que efectivamente haya percibido. Es decir,
que la base gravable para realizar aportes al sistema está determinada por los ingresos que se consideren efectivamente percibidos. Para tal efecto, debemos hacer referencia entonces al artículo primero del decreto 510 de 2003, que fue el que se encargó de definir este concepto. Lo definió de la siguiente forma. Se entiende por ingresos efectivamente percibidos por el trabajador o por el contratista aquellos que él mismo recibe para su beneficio personal, teniendo en cuenta que para este efecto podrán deducirse las sumas que el afiliado recibe y que puede erogar para desarrollar su actividad lucrativa en las mismas condiciones previstas por el artículo 107 del Estatuto Tributario. En este sentido, si he recibido un ingreso en un mes particular para mi beneficio personal, se entenderá entonces que he recibido un ingreso en forma efectiva y por tanto este deberá ser parte del IBC o ingreso base de cotización que tendré en cuenta para realizar aportes al sistema. Esto entonces es absolutamente relevante si estamos frente a un proceso de fiscalización adelantado por la UGPP, dado que es común que esta unidad divida en 12 mensualidades los ingresos que fueron declarados por el contribuyente. Entonces será de carga del contribuyente o del fiscalizado demostrar cuándo percibió efectivamente esos ingresos. Esto podría disminuir, por tanto, el ingreso base de cotización mensual, dado que si recibió un ingreso, por ejemplo un dividendo, en el mes de marzo de un año específico, ese ingreso sería parte del IBC aplicable única y exclusivamente para ese mes donde se entiende que efectivamente percibí ese monto, no para los demás meses del año. Por eso es indispensable hacer mención a este concepto y a la definición que trajo consigo el artículo primero, como bien lo mencioné, del decreto 510 del año 2003. Al respecto del concepto de ingreso base de cotización al cual venía haciendo referencia, a continuación me centraré en la reflexión que considero genera más inconvenientes para los trabajadores independientes en la actualidad. Para comprender mejor la problemática a la que estoy haciendo referencia, debo mencionar lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 1122 de 2007. Esta norma se encargó de definir el IBC aplicable a los trabajadores independientes que tuvieran suscrito un contrato de prestación de servicios, estableciendo que este sería el equivalente al 40% del valor mensualizado del contrato. Sin embargo, este es solamente uno de los grupos de trabajadores independientes, como ya expliqué anteriormente, y por tanto esta norma dispuso que para los otros grupos de trabajadores independientes el gobierno nacional se encargaría de reglamentar un sistema de presunción de ingresos con base en la información sobre las actividades económicas, la región de operación, la estabilidad y la estacionalidad del ingreso. Ninguno de estos elementos ha sido realmente abordado en la actualidad. Sin embargo, esta norma dejó claramente al gobierno nacional la facultad de reglamentar cuál sería el IBC aplicable a los otros trabajadores independientes. Esta reglamentación únicamente ocurre a partir de la expedición de la Ley 1753 de 2015, que en realidad es un plan de desarrollo que en su artículo 135 estableció por fin el IBC que sería aplicable a los otros trabajadores independientes, igualando este IBC al mismo que definimos previamente, es decir, el 40% de los ingresos efectivamente percibidos menos las expensas que hayan sido necesarias para la recepción de esos ingresos. Este artículo 135, o más bien la Ley 1753 de 2015, entró en vigencia el 9 de junio de 2015. Entonces, ¿qué pasa con aquellos trabajadores independientes antes de la entrada en vigencia de esta norma? Bueno, tenemos que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales dispuso o ha establecido como directriz principal que si se trata de un proceso de fiscalización para un año gravable anterior al 2015, el IBC que será aplicable será del 100% de los ingresos efectivamente percibidos menos expensas necesarias. ¿En qué se basa la UGPP para definir este IBC? Pues se basa en lo establecido en el artículo 19 de la Ley 100 del 93, el cual ya cité previamente, y este artículo lo que dice es que los ingresos, o más bien el IBC de los trabajadores independientes tendrá relación directa con los ingresos que efectivamente haya percibido. Sin embargo, no dice o no dispone dentro de su redacción en ningún momento un porcentaje tal como el del 100%. Sin embargo, esta es la norma en la que se basa la UGPP para que los procesos de fiscalización anterior a la entrada en vigencia de la Ley 1753 tomen como base o como IBC el 100% de los ingresos del fiscalizado.
Esto entonces es la problemática principal de la que les estaba hablando y a la que haremos referencia igualmente más adelante. A continuación encontrarán el mencionado artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, el cual, desde nuestra interpretación, supera un vacío existente respecto de la base gravable que es aplicable a los otros trabajadores independientes o por lo menos a los trabajadores independientes que no se encuentran dentro de la clasificación de aquellos que tienen suscrito un contrato de prestación de servicios, estableciendo expresamente que si se perciben ingresos mensuales iguales o superiores a un salario mínimo, se cotizará mes vencido al Sistema Integral de Seguridad Social sobre un ingreso base de cotización mínimo del 40% del valor mensualizado de sus ingresos. De esta forma, tenemos que antes de la entrada en vigencia de la Ley 1753 de 2015, no existía una norma que en forma clara y expresa definiera cuál era el ingreso base de cotización aplicable a los otros trabajadores independientes. Esto quiere decir que las contribuciones para fiscales a cargo de este grupo especial de trabajadores carecían de uno de sus elementos integrantes, la base gravable. Esto encuentra importancia dado que las contribuciones son tributos y por tanto deben cumplir con los principios de legalidad, certeza del tributo, reserva de ley, progresividad, equidad y eficiencia, entre otros. En este caso, y al carecer de uno de los elementos, consideramos se vulnerarían los principios de legalidad y certeza del tributo en forma directa. Antes de este año 2015, tenemos actualmente que la UGPP continúa interpretando que el IBC era el equivalente al 100% de los ingresos efectivamente percibidos por los otros trabajadores independientes, lo cual no es claro y no encuentra soporte normativo suficiente para su definición. A pesar de lo anterior, es mi deber hacer mención a uno de los derechos que tienen los trabajadores independientes con relación a los ingresos que efectivamente hayan percibido. Esto es, aplicar a estos expensas necesarias, o más bien, restar las expensas necesarias a esos ingresos efectivamente percibidos. Dichas expensas deberán cumplir con tres principios: el de causalidad, necesidad y proporcionalidad. Causalidad entendida como el vínculo que guardan los gastos realizados con la actividad productora de renta, necesidad como el requisito de la necesidad del gasto que debe establecerse en relación con el ingreso y no con la actividad que lo genera, y la proporcionalidad, la cual exige que la expensa guarde una proporción razonable con el ingreso. En este punto, debe reflexionarse acerca de cuáles serían las expensas necesarias que, por ejemplo, aplicaría un rentista de capital, en el entendido que sus ingresos provienen de rentas pasivas, es decir, que esta persona natural no habría desarrollado ninguna actividad económica para que dicho ingreso fuera efectivamente percibido, lo que lo coloca en desventaja con relación a los demás trabajadores independientes que quizás hubiesen realizado directamente una actividad que les hubiera causado o que hubiera estado relacionada con costos y gastos aplicables al ingreso. En relación con todo lo anterior, me permito compartirles que el pasado 25 de septiembre de 2017 presenté en acompañamiento con el doctor Juan Esteban Sanín Gómez una demanda de inconstitucionalidad en contra del artículo 135 de la Ley 1753 de 2015 y al cual hemos estado haciendo mención. Las normas que alegamos fueron infringidas fueron el artículo 158 de la Constitución Política o Principio de Unidad de Materia, según el cual todo proyecto de ley debe restringirse a una misma materia y serán inadmisibles las disposiciones o modificaciones que no se relacionen con ella. Lo anterior encuentra sustento en que la Ley 1753 de 2015 es una norma por medio de la cual se expide el Plan de Desarrollo Nacional 2014-2018, no teniendo el artículo atacado conexidad con ninguno de los objetivos o propósitos del mencionado gobierno. En tal sentido, ha dicho la Corte Constitucional que el legislador no puede incluir cualquier tipo de norma en la ley del plan de desarrollo, ya que se deberá respetar, como bien se dijo, la necesidad de conexidad directa de las normas que en él se incluyen con los objetivos y propósitos del gobierno. De esta forma, y aun cuando comprendemos que el artículo 135 demandado buscó superar un vacío normativo existente con relación al IBC aplicable a los otros trabajadores independientes, es precisamente nuestro objetivo proteger los intereses de este especial grupo de trabajadores, en el entendido que a pesar que esta norma intentó, como bien dije, superar un vacío, no definió en ningún momento un sistema de presunción de ingresos con base en cada actividad económica y tipo de contrato, y tampoco definió cada subgrupo de trabajadores, generando aún vacíos que no han sido superados con
los decretos que más adelante vamos a mencionar. Es por esto que los efectos que podría tener esta declaratoria de inconstitucionalidad consideramos podrían ser positivos para este grupo especial de trabajadores. Sucedería entonces que se decretaría la nulidad o expulsión del ordenamiento de la norma juzgada. Esta decisión generalmente sería proyectada hacia futuro o, por el contrario, podría tener efectos retroactivos, lo que implicaría la devolución de dineros a trabajadores independientes que hayan pagado, por ejemplo, sanciones o aportes con base en esta normatividad. Asimismo, el fallo hace tránsito a cosa juzgada y ninguna autoridad, por ejemplo, la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales, podría reproducir el contenido material de esta norma declarada inexequible. Esperaríamos, por tanto, que la Corte Constitucional de alguna u otra forma pusiera condiciones tendientes a que el Gobierno Nacional debiera reglamentar en forma completa y amplia todos los aspectos relativos al ingreso base de cotización aplicable a los otros trabajadores independientes, que no dejase vacíos que pudieran vulnerar los derechos que a ellos les asisten. Volviendo a las reflexiones de las que veníamos hablando, es menester centrarnos en los procesos de fiscalización que puede iniciar la UGPP por omisión, inexactitud o mora de los contribuyentes. Al respecto, encontrarán en la presente diapositiva cada una de las etapas que componen los procesos de fiscalización que puede iniciar la UGPP. Recordemos que si se trata de omisión o de inexactitud, se generarán sanciones diferentes para cada etapa. Así las cosas, la primera etapa del proceso de fiscalización inicia con el requerimiento de información. Recordemos que con la reforma tributaria, cuando se notifica el requerimiento de información, no se genera automáticamente una sanción. Esta nacerá únicamente con la notificación del requerimiento para declarar y o corregir. Por tanto, antes de la reforma tributaria, sí existía una sanción que se trataba al momento de requerir información, lo que claramente podía vulnerar los derechos del contribuyente, quien hasta esa etapa no se había defendido ni había proporcionado información que pudiera hacer determinar si existía o no la obligación de realizar aportes que hubieran sido omitidos o que hubieran sido realizados en forma inexacta. Así las cosas, y habiendo sido notificado del requerimiento de información, el contribuyente tendrá entre 15 y 3 meses para dar respuesta. Esta respuesta debe ser dada en forma completa y en término, so pena de existir sanciones adicionales por concepto del no envío o envío inexacto de información. Esta sanción podrá equivaler hasta 15.000 VT únicamente por este concepto. Ahora bien, la segunda etapa del proceso de fiscalización nacerá con la notificación del requerimiento para declarar o corregir, donde sí vendrá tasada una sanción en primera etapa. La respuesta a este requerimiento para declarar o corregir o la interposición de objeciones podrá realizarse en un término de 3 meses siguientes a dicha notificación. La UGPP tendrá 6 meses desde el momento en el que le fueron radicadas objeciones para emitir la liquidación oficial, en donde podrá reiterar lo establecido en el requerimiento para declarar o corregir o realizar modificaciones. En esta liquidación oficial ya vendrá tasada una sanción superior a la dispuesta en la etapa anterior. El contribuyente tendrá 2 meses siguientes a la notificación de la liquidación oficial para interponer un recurso de reconsideración que deberá contar con todos y cada uno de los requisitos establecidos en el estatuto tributario. Una vez haya sido interpuesto recurso de reconsideración, la UGPP tendrá 1 año para dar respuesta y pronunciarse de fondo emitiendo un acto administrativo en tal sentido. En relación con todo lo anterior, es importante aclarar que las acciones persuasivas no hacen parte precisamente de un proceso de fiscalización, sino que por el contrario son una invitación a que el contribuyente se normalice con relación a los aportes al Sistema General de Seguridad Social. De igual forma, debo hacer claridad en que la caducidad de la acción sancionatoria por parte de la UGPP es de 5 años siguientes contados a partir de la fecha en que el aportante debió declarar y no declaró por valores inferiores a los legalmente establecidos o se configuró el hecho sancionable. Esto quiere decir que para años grabables anteriores a 5 años contados desde la fecha, no tendrá la UGPP acción sancionatoria en contra de los contribuyentes. Con la finalidad de realizar una actualización normativa respecto de aquellas disposiciones que se hayan surtido recientemente y que sean de importancia para el caso que nos ocupa, haré mención a las siguientes. El decreto 1273 de 2018, proferido por el Ministerio de Salud y Protección Social,
da cumplimiento a lo establecido en el artículo 135 de la Ley 1753 de 2015, el cual otorgaba 4 meses al Gobierno Nacional para su reglamentación. Entonces, este decreto 1273 de 2018, reglamenta lo siguiente. Primero, la modalidad de cotización mes vencido al Sistema Integral de Seguridad Social para los trabajadores independientes. Recordemos que ha habido mucha discusión con relación a la forma en la que se deben hacer los aportes con relación a las planillas integradas. Este decreto supera la discusión y dispone expresamente que a partir de octubre de este año la cotización será mes vencido al sistema por parte de los trabajadores independientes. Ahora bien, dispone también la obligación de retención por parte de los contratantes del valor equivalente a los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social de trabajadores independientes que presten servicios personales relacionados con las funciones del contratante. ¿Qué quiere decir esto? Que esta obligación de retención por parte de los contratantes únicamente aplique cuando se ha suscrito un contrato que tenga por objeto la prestación de un servicio personal. Esta obligación aplica únicamente a partir del mes de junio del año 2019 y es importante tener en cuenta que esta obligación será de obligatorio cumplimiento so pena de sanciones a los contratantes en una relación contractual con trabajadores independientes de acuerdo con la especificación establecida por este decreto 273 de 2018. Asimismo, existe otra resolución que es importante tener en cuenta y es la 0922 del 2018 expedida por la UGPP, en donde establece que los empleadores y o cooperativas, personas naturales y o jurídicas obligados a llevar contabilidad y que hayan sido requeridos por la UGPP están obligados a suministrar la información que requiera dicha unidad, tal como reporte de información de nómina, balances de prueba, auxiliares de cuentas contables, entre otros. Lo importante de esta resolución, y a pesar de que es aplicable únicamente a empleadores y no a trabajadores independientes, es que esta información debe ser presentada a través de la sede electrónica de la UGPP. Por tanto, no se permitirá ni se recibirá información por parte de estos empleadores que sea remitida a través de otros medios. Es grato para nosotros continuar realizando estas jornadas de actualización, presentando temas que son de interés para el público en general y estando prestos a absorber las inquietudes que sean del caso con la finalidad de brindar nuestro acompañamiento y asesoría legal si así es requerido. Muchas gracias.